Dicen que el vínculo entre una madre y su hijo es irrompible, pero el nuestro siempre se sintió diferente. Compartíamos momentos que parecían especiales hasta el día en que susurré: apresúrate, no quiero que tu papá vea esto. En ese instante todo cambió. Lo que debía ser inocente ahora se sentía como algo para lo que no estaba preparada. Todo comenzó un sábado por la tarde, uno de esos días comunes. Armando había salido a hacer algunos recados, dejándome sola con Manuel. Normalmente los fines de semana eran tranquilos, yo ocupándome de las tareas de la casa y él sumido en su laptop en su propio mundo. Pero ese día fue distinto. Estábamos sentados juntos en la sala, un raro momento de calma en la casa. La televisión estaba encendida, pero no la estaba viendo realmente. Mi teléfono estaba en mis manos, aunque tampoco prestaba atención a eso. Sentía sus ojos sobre mí y no sabía qué hacer con esa sensación. Eché un vistazo a Manuel de reojo, intentando ignorar la incomodidad que se respiraba en el aire. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?, pregunté, con un tono que sonó más tenso de lo que pretendía. Quise que sonara casual, pero no lo logré. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de algo que no podía definir. Al principio no respondió. Simplemente seguía mirándome, su mirada demasiado intensa para que fuera cómoda. «Eres hermosa, mamá», dijo finalmente, con una voz tan suave que me llamó la atención más que las palabras en sí mismas. No era la primera vez que decía algo así, pero ese día se sintió diferente, como si sus palabras llevaran un peso que antes no tenían. Sentí un nudo en el pecho y no estaba segura de cómo responder. «Bueno, gracias», dije desviando la mirada, pero Manuel no lo dejó ahí. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz bajando a un murmullo. «No es solo eso», continuó, sus ojos fijos en los míos, como buscando algo. «Hay algo entre nosotros ahora. ¿No lo sientes?». Me congelé. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Algo entre nosotros, ¿de qué estaba hablando? De repente la habitación se sintió más pequeña, más sofocante. Mi garganta se secó mientras intentaba encontrar una respuesta, pero no podía. «Yo no sé de qué hablas», logré decir finalmente con la voz temblorosa e insegura. No quería enfrentar lo que él estaba insinuando. Tampoco quería reconocer la extraña sensación en mi estómago, una que había estado creciendo desde que empezó a mirarme de esa manera. Mi mente estaba a 1000 por hora, intentando encontrar sentido a todo, pero nada encajaba. Manuel no dijo nada más. Su expresión era imposible de leer, y por primera vez sentí que no conocía a mi propio hijo. Algo estaba ocurriendo entre nosotros, algo que no podía explicar. Era como si una barrera invisible se hubiera formado, y no tenía idea de cómo romperla. Se movió más cerca en el sofá, y de repente el espacio entre nosotros se volvió insuficiente, demasiado pequeño. Sus ojos seguían fijos en los míos, como si intentara leer algo profundo dentro de mí. «¿No lo sientes?», susurró, apenas audible. «Tú también lo has sentido, ¿verdad?». Mi respiración se detuvo por un momento. No podía moverme, ni siquiera pensar con claridad. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba implicando? Me sentía atrapada, no solo por sus palabras, sino por su presencia, por la intensidad de su mirada. «Yo no...», comencé, pero mi voz falló. «¿Qué estás tratando de decir?». No respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano y la colocó sobre la mía, con un gesto suave, casi tierno. Su toque envió un escalofrío a través de mi piel y retiré mi mano de forma instintiva. Pero la sensación permaneció, como una chispa que se negaba a extinguirse. «¿Sabes de qué estoy hablando?», murmuró, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Ya no tenemos que fingir». Mi estómago se revolvió, una ola de confusión y miedo me envolvió. «Fingir», repetí, apenas audible. «¿Fingir qué?». Manuel se inclinó aún más cerca y de repente el aire entre nosotros se cargó de algo peligroso, algo que no entendía pero que no podía ignorar. «Que no hay algo entre nosotros», susurró con una voz tan baja que me hizo estremecer. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas, mi cuerpo inmóvil. Esto no podía estar pasando, pero la forma en que me miraba, la manera en que sus palabras me envolvían, me decían lo contrario. «Manuel», empecé con la voz temblorosa, pero no sabía cómo continuar. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó más, cerrando la pequeña distancia entre nosotros. Sus labios rozaron los míos en un beso suave y vacilante. El impacto me dejó en blanco, mi cuerpo rígido en respuesta,
Y entonces sucedió algo que no esperaba, algo que no podía explicar. En lugar de apartarme, de gritar o empujarlo, me encontré devolviéndole el beso. Era como si mi cuerpo actuara por su cuenta, respondiendo a un deseo que ni siquiera sabía que tenía. El beso se profundizó y por un momento el mundo a nuestro alrededor desapareció. No había bien ni mal, ni pasado, ni futuro. Solo estábamos él y yo, atrapados en un instante del que no podíamos escapar. Pero tan rápido como comenzó, me aparté. Mi corazón latía desbocado, mi mente daba vueltas. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, mi voz temblorosa, llena de miedo e incredulidad. Manuel me miró, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar, algo oscuro, intenso e innegable. No tenemos que detenernos, dijo suavemente, su mano todavía descansando sobre la mía. Nadie tiene que saberlo. Mi estómago se retorció, mi mente tratando de encontrar sentido a lo que acababa de suceder. Esto estaba mal, tenía que estarlo. Pero en el fondo, en algún rincón oscuro de mí, no quería que se detuviera. Quería más. Susurré, sacudiendo la cabeza, tratando de despejar la niebla que se había instalado en mis pensamientos. Esto no está bien, no podemos hacer esto. Pero él no se movió, no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, llenos de una intensidad desesperada que me asustaba más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no?, preguntó con una voz tranquila, casi reconfortante. Ambos somos adultos, no tenemos que seguir las reglas de nadie más. Sus palabras flotaron en el aire, envolviéndome como un lazo que se apretaba más con cada segundo que pasaba. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que tenía que salir de ahí, pero mi cuerpo no escuchaba. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era superficial y no sabía qué hacer. Este es mi hijo. Esto no puede estar pasando, pero estaba sucediendo, y una parte de mí no quería que se detuviera. Justo cuando el peso de todo amenazaba con ahogarme, escuché el sonido de un auto entrando en la entrada. Mi respiración se detuvo y me levanté de un salto, con el corazón latiendo aún más rápido. Mi esposo estaba en casa. El sonido del auto en la entrada rompió el hechizo que se había apoderado de la habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras la realidad de la situación se estrellaba contra mí como una ola. Me aparté rápidamente de Manuel, mi pulso acelerado justo cuando la puerta delantera crujió al abrirse. La voz alegre y despreocupada de Armando resonó desde el pasillo. «Ya estoy de vuelta», exclamó, mientras sus pasos se acercaban al salón. «Espero que no se hayan aburrido mientras no estaba». Tragué saliva con dificultad, mi cuerpo aún temblando por lo que acababa de ocurrir. Manuel seguía sentado, sus ojos aún fijos en mí, pero ahora había algo diferente en su mirada. Era como si ya estuviera pensando en cómo mantener nuestro secreto oculto. No podía mirarlo, no podía enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Forcé una sonrisa y me dirigí rápidamente a la cocina. «Hola, Armando», grité, intentando que mi voz sonara ligera, aunque sentía que iba a vomitar. Solo estaba terminando algunas cosas importantes en la casa. Escuché su risa, un sonido tan normal, tan inocente, que hizo que mi estómago se revolviera con culpa. Compré todo para la cena, así que ¿por qué no pones la mesa, cariño? Mis manos temblaban mientras abría el gabinete y sacaba los platos. Una tarea tan simple se sentía monumental en ese momento. Podía sentir la presencia de Manuel en la sala, sus ojos aún sobre mí, observando cada uno de mis movimientos. Era como si las paredes se cerraran a mi alrededor, atrapándome en una pesadilla de la que no podía escapar. La cena esa noche fue insoportable. Armando hablaba alegremente, completamente ajeno a la tensión que hervía justo debajo de la superficie. Apenas toqué mi comida, mi estómago estaba hecho un nudo mientras evitaba mirar a mi hijo, pero de vez en cuando lo atrapaba observándome con un destello de algo oscuro y peligroso en sus ojos. Era sutil, escondido bajo una fachada de normalidad, pero estaba ahí. Un recordatorio de lo que había sucedido y de lo que podría suceder de nuevo. Y eso era lo que más me aterraba, la posibilidad de que volviera a ocurrir. Mi corazón latía con fuerza, mi pulso acelerado. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Todo en esto estaba mal, pero al mismo tiempo había algo que no podía ignorar, algo que había estado latente durante mucho tiempo, algo que no había querido reconocer. Manuel, comencé a decir con la voz temblorosa, pero no sabía cómo terminar la frase. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Cómo podía siquiera empezar a procesar lo que estaba ocurriendo? No me dio la oportunidad de averiguarlo.
Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó, cerrando la pequeña distancia entre nosotros. Sus labios rozaron los míos en un beso suave, vacilante. El impacto me dejó paralizada, mi mente en blanco, mi cuerpo rígido en respuesta, pero entonces algo ocurrió, algo que no esperaba, algo que no podía explicar. En lugar de apartarme, de gritar o empujarlo, me encontré devolviéndole el beso. Era como si mi cuerpo actuara por su cuenta, respondiendo a un deseo que ni siquiera sabía que tenía. El beso se profundizó y por un momento el mundo a nuestro alrededor desapareció. No había bien ni mal, ni pasado ni futuro. Solo estábamos él y yo, atrapados en un momento del que no podíamos escapar. Pero tan rápido como comenzó, me aparté. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vuelta. ¿Qué estamos haciendo?, susurré, con la voz temblorosa, llena de miedo e incredulidad. Manuel me miró, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar, algo oscuro, intenso e innegable. No tenemos que detenernos, dijo suavemente, con las manos aún descansando sobre las mías. Nadie tiene que saberlo. Mi estómago se retorció, mi mente tratando de encontrar sentido a lo que acababa de suceder. Esto estaba mal, tenía que estarlo, pero en el fondo había una parte de mí oculta en las sombras que no quería que se detuviera, que quería más. Abrí el gabinete y tomé los platos, una tarea tan simple que en ese momento se sentía monumental. Podía sentir la presencia de Manuel en la sala, sus ojos aún fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Era como si las paredes se cerraran a mi alrededor, atrapándome en una pesadilla de la que no podía escapar. La cena esa noche fue insoportable. Armando hablaba animadamente, ajeno a la tensión que hervía justo debajo de la superficie. Apenas probé mi comida, mi estómago estaba hecho un nudo, mientras evitaba mirar a mi hija. Sin embargo, de vez en cuando sentía su mirada sobre mí, un destello de algo oscuro y peligroso brillando en sus ojos. Era sutil, oculto, bajo una fachada de normalidad, pero estaba ahí, un recordatorio de lo que había pasado y de lo que podría volver a suceder. Y eso era lo que más me aterraba, la posibilidad de que volviera a ocurrir. Pasé los días siguientes evitándolo tanto como pude, encontrando cualquier excusa para salir de la casa o encerrarme en mi habitación. Pero la tensión no desaparecía. Al contrario, crecía con cada momento que pasaba. Cada vez que lo veía, aunque fuera a la distancia, sentía esa atracción entre nosotros, como una fuerza de gravedad que nos acercaba. Sabía que estaba mal, que era retorcido, pero era innegable. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Armando se fue de viaje de trabajo durante el fin de semana, organizando algún evento. Eso significaba que estaría sola en casa con Manuel. Y solo la idea hacía que mi corazón se acelerara, no solo por miedo, sino por algo más, algo que no quería reconocer. Intenté hacer planes para quedarme en casa de una amiga, pero nada funcionó. Al final me encontré atrapada, incapaz de evitar lo inevitable. El viernes por la noche, después de que mi esposo se fue, la casa se sintió demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Me quedé en mi habitación tanto tiempo como pude, fingiendo estudiar, pero el silencio era sofocante. Finalmente el hambre me obligó a bajar en busca de comida. Manuel estaba en la cocina cuando llegué, apoyado contra el mostrador con una cerveza en la mano. Al verme entrar, levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. La tensión entre nosotros era palpable, tan densa que parecía llenar el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al refrigerador, fingiendo no notar su presencia. «Has estado evitándome», dijo de repente, su voz baja pero firme. Me congelé, mi mano suspendida en el aire, justo sobre la puerta del refrigerador. No sabía cómo responder, ni siquiera si debía hacerlo. Mi garganta estaba seca y mi mente giraba en busca de las palabras correctas. «He estado ocupada», respondí en un susurro apenas audible, con la espalda aún hacia él. «Ocupada evitándome», insistió, su tono más oscuro ahora, más insistente. Tragué saliva con dificultad y me giré para enfrentarlo, sintiendo un nudo en el estómago. «Necesitamos olvidar lo que pasó», dije, mi voz temblando. «Fue un error. No volverá a suceder». Pero él no parecía estar de acuerdo. Dejó la cerveza sobre el mostrador y dio un paso hacia mí, sus ojos fijos en los míos. «No fue un error», dijo suavemente, su voz enviando un escalofrío por mi columna. «Tú también lo sentiste. No te mientas a ti misma». Mi pulso se aceleró y di un paso atrás.
pero él avanzó, cerrando la distancia entre nosotros. Manuel, por el amor de Dios, no podemos hacer esto. Soy tu madre. ¿Y qué? Respondió, su voz baja y casi gentil. Nadie tiene que saberlo. ¿Qué importa que seas mi madre? Solo estamos nosotros. Somos adultos. Sus palabras se enredaron a mi alrededor como una serpiente, apretándose más con cada sílaba. Sacudí la cabeza, intentando resistirme, pero había algo en sus ojos, algo que hacía imposible apartar la mirada. Esto está mal. Soy tu madre, y esa es la verdad, susurré, mi voz temblando. ¿Lo es? Preguntó mientras su mano rozaba suavemente mi brazo. Su toque envió una descarga eléctrica a través de mí, y mi cuerpo me traicionó nuevamente. ¿O solo tenemos miedo de lo que pensarán los demás? Quería gritar, empujarlo, correr tan lejos como pudiera, pero no lo hice. Me quedé ahí, inmóvil, mientras él se acercaba aún más, su aliento cálido contra mi piel. No tenemos que seguir las reglas de nadie más que las nuestras, susurró, sus labios peligrosamente cerca de los míos, y antes de que pudiera detenerlo, me besó de nuevo. Esta vez no fue un beso vacilante ni suave. Estaba lleno de hambre, de necesidad, y me sentí arrastrada por él. Los últimos vestigios de mi resistencia se desmoronaron. Sus manos se deslizaron por mis brazos, acercándome más a él, y antes de darme cuenta, le estaba devolviendo el beso. Mi cuerpo traicionaba cada pensamiento racional en mi cabeza. El calor entre nosotros era abrumador, embriagador, y no podía pensar con claridad. Antes de darme cuenta, estábamos moviéndonos, tropezando hacia el sofá, con las manos explorando y la ropa desplazándose. Mi corazón latía a toda velocidad, mi respiración era entrecortada, pero no podía detenerme, no quería detenerme. Finalmente caímos en el sofá, y los siguientes momentos fueron un torbellino de besos apasionados y caricias desesperadas. Estaba perdida en el momento, perdida en él, y antes de darme cuenta, habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Cuando todo terminó, yacíamos juntos en el sofá, el peso de lo que acabábamos de hacer aplastándome como 1000 ladrillos. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, mi respiración aún era errática, pero la realidad ya se filtraba lentamente. La culpa, la vergüenza, el horror de lo que habíamos hecho. Me aparté de él, con las manos temblando, mientras me sentaba. Esto fue un error, murmuré, con la voz ronca. Él permaneció acostado, su pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. No tiene por qué serlo, dijo finalmente, su voz calmada, casi reconfortante. Me puse de pie, sacudiendo la cabeza. Fue un error, repetí, con más fuerza, aunque mi corazón seguía latiendo con miedo y confusión. No podemos seguir haciendo esto, está mal. Pero Manuel no parecía escuchar. Se sentó, sus ojos fijos en los míos, y por primera vez vi algo en su expresión que hizo que mi sangre se helara. Una oscuridad, un hambre que no había estado ahí antes. Y supe, en lo más profundo de mí, que esto estaba lejos de terminar. Me quedé encerrada en mi habitación, intentando concentrarme en cualquier cosa que pudiera alejar el peso de lo que había ocurrido entre nosotros. Pero por más que lo intentara, no podía olvidarlo. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su toque, su aliento, sus labios sobre los míos. El recuerdo se aferraba a mí como una sombra, negándose a desaparecer. Pensé que si lo evitaba el tiempo suficiente, todo podría volver a la normalidad. Pero en el fondo sabía que eso no era posible. Habíamos cruzado una línea, una que no se podía deshacer. Y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Era sábado por la noche cuando escuché el golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo por un instante, mi cuerpo se quedó inmóvil. Sabía que era él, podía sentirlo en lo más profundo de mi estómago, ese mismo tirón que nos había estado acercando desde aquella primera noche en el sofá. ¿Puedo entrar? La voz de Manuel era suave, vacilante, pero había algo debajo de ella, algo más oscuro, más insistente. Tragué saliva y miré hacia la puerta, mi mente acelerada. Debería decirle que no, debería pedirle que se fuera, que no se acercara a mí nunca más, pero no lo hice. En lugar de eso, mi cuerpo actuó por sí solo y me encontré susurrando. Sí. La puerta crujió al abrirse, y él entró, sus ojos atrapando los míos en el instante en que cruzó el umbral. La tensión entre nosotros era palpable, casi tangible, y sentí cómo mi corazón latía con fuerza,
cómo mi pulso se aceleraba. Intenté mirar hacia otro lado, concentrarme en algo, cualquier cosa que no fuera él, pero era imposible. Tenía un poder sobre mí, una atracción que no podía resistir. Se acercó más, su mano rozando suavemente mi brazo. Su toque envió un escalofrío por mi columna, mi cuerpo reaccionando antes de que pudiera detenerlo. Me estremecí, pero no me alejé. No podía. No tenemos que luchar contra esto, susurró, su voz suave, casi tierna. Sé que tú también lo sientes. Mi respiración se entrecortó, mi pulso acelerado mientras su mano se deslizaba por mi brazo hasta descansar en mi hombro. Quería apartarme, pero mi cuerpo no obedecía. En lugar de eso, me encontré inclinándome hacia su toque, el calor de su mano enviando chispas a través de mí. Manuel, susurré, mi voz temblando, no podemos. Pero no me escuchaba. Dio otro paso hacia mí, su rostro a escasos centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel. Nadie tiene que saberlo, murmuró, sus labios rozando mi oído. Podemos ser solo nosotros. Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera detenerlo, sus labios volvieron a encontrar los míos. Esta vez el beso fue diferente, más ardiente, más urgente, lleno de una necesidad que había estado acumulándose durante días. Intenté resistirme, intenté apartarlo, pero mi cuerpo me traicionó. Le devolví el beso se profundizó, sus manos deslizándose hasta mi cintura y acercándome más a él. Mi corazón latía con fuerza, mi mente gritaba que esto estaba mal, pero no podía detenerme, no quería detenerme. El calor entre nosotros era embriagador, abrumador, y me perdí en él, en él. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa, sus dedos rozando mi piel, y jadeé contra sus labios, mi cuerpo arqueándose hacia él. Sabía que estábamos cruzando una línea que nunca se podría deshacer, pero en ese momento no me importaba. Todo lo que podía pensar era en él, en su toque, en su aliento, en la forma en que su cuerpo se presionaba contra el mío. Jadeé mientras besaba mi cuello, sus manos explorando cada rincón de mi cuerpo. Mi mente giraba, mi corazón latía a toda velocidad, pero no podía detenerme. No quería detenerme. Los siguientes momentos fueron un torbellino de besos apasionados y caricias desesperadas. Nos movimos juntos, nuestros cuerpos encajando perfectamente, como si esto fuera algo que siempre habíamos estado destinados a hacer. La tensión entre nosotros se rompió, dando paso a algo más oscuro, más profundo, y me perdí en ello, en él. Cuando todo terminó, el peso de lo que habíamos hecho cayó sobre mí como una ola. Me quedé allí, mi respiración aún agitada, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho, y por un momento no podía moverme, no podía pensar. Solo podía sentir el calor residual de su cuerpo contra el mío, la forma en que su mano descansaba en mi cintura, cómo mi cuerpo aún temblaba con los ecos de lo que acabábamos de hacer. Pero a medida que la neblina del deseo comenzó a desvanecerse, la culpa se instaló, la vergüenza, el horror de lo que habíamos hecho. Me aparté de él, sentándome al borde de la cama, mis manos temblando. Esto fue un error, murmuré, mi voz temblorosa. Manuel se sentó detrás de mí, su mano descansando suavemente en mi espalda. No tiene por qué serlo, dijo en voz baja, su tono calmado, casi reconfortante. Sacudí la cabeza, sintiendo mi estómago retorcerse con culpa. No podemos seguir haciendo esto, dije. Mi voz apenas un susurro. Está mal. Él no dijo nada al principio. Luego tomó mi mano, su agarre suave pero firme. Nadie tiene que saberlo, repitió, su voz baja. Puede ser nuestro secreto. Me levanté, mis piernas temblorosas bajo mi peso. No se trata de que alguien lo sepa, dije, mi voz más firme ahora. Se trata de lo que hemos hecho. No puedo seguir con esto. Él me observó, sus ojos oscuros, y por un momento pensé que discutiría, pero luego asintió, su expresión imposible de leer. Si eso es lo que quieres, dijo en voz baja. Me giré y salí de la habitación, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente dando vueltas con todo lo que acababa de suceder. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, supe que esto no era el final. No había terminado. Era solo el comienzo de algo más oscuro, algo de lo que no podía escapar. Me quedé encerrada en mi habitación,
intentando enfocarme en cualquier cosa que me distrajera del peso de lo que había ocurrido entre nosotros. Pero cuanto más intentaba escapar, más intenso se volvía ese tirón que sentía entre los dos. Sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo. Había un punto de quiebre y podía sentir que se acercaba. Era otra noche de viernes y Armando tenía planes para salir hasta tarde con sus amigos. Sabía que este momento llegaría y había intentado prepararme, pero a medida que avanzaba la noche, el familiar nudo en mi estómago se hacía más apretado. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado quieta, como si estuviera esperando algo. Y yo también me quedé en mi habitación fingiendo que trabajaba, pero mis pensamientos se desviaban una y otra vez, girando alrededor del recuerdo de lo que había pasado entre nosotros. La escena se repetía en mi mente una y otra vez, cada vez más real, más intensa. Quería odiarlo por ello, quería odiarme a mí misma, pero la verdad era mucho más complicada. Había una parte de mí, una que no quería admitir que existía, que no podía dejar de pensar en ello, en él. Cuando Armando finalmente se fue, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El silencio de la casa me aplastaba, como si me rodeara y no me dejara respirar. Caminé de un lado a otro en mi habitación, mis pensamientos atrapados entre la confusión y el deseo. No quería enfrentarme a él. No quería correr el riesgo de caer en la misma trampa otra vez, pero podía sentirlo acumulándose, la tensión, la atracción. Era como una fuerza gravitatoria que me arrastraba, sin importar cuánto intentara resistirme. Y entonces, sin pensarlo, me encontré bajando las escaleras. En el instante en que mis pies tocaron el último escalón, lo vi. Estaba sentado en la sala, mirando el televisor, pero sabía que no estaba viendo nada realmente. No giró la cabeza, pero sentí cómo su atención cambió en cuanto entré en la habitación. Su mirada estaba sobre mí, aunque no me mirara directamente. Mi garganta se apretó y por un momento consideré darme la vuelta y correr de regreso a mi habitación. Pero algo me detuvo, me mantuvo clavada en el lugar. ¿No puedes dormir? Su voz era baja, suave, pero había algo debajo de ella, algo que hizo que mi pulso se acelerara. Vacilé, mi mente buscando excusas, pero ninguna parecía adecuada. Solo necesitaba aire, murmuré, sin saber qué más decir. No era del todo mentira. El aire en mi habitación se había sentido sofocante. Él asintió lentamente, como si entendiera, y finalmente giró la cabeza para mirarme. Sus ojos eran oscuros, intensos, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí esa misma electricidad recorrerme. Mi corazón se detuvo por un instante y mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Debería haberme ido en ese momento, debería haberme dado la vuelta y regresar a mi habitación, pero no lo hice. Me quedé allí, inmóvil, esperando a ver qué sucedía. Sentí un nudo en el estómago con sus palabras. Sabía que no iba a dejarlo pasar, una parte de mí lo sabía desde el principio, pero escucharlo, decirlo en voz alta lo hacía más real, más peligroso. No sé qué hacer, admití finalmente, dejando que la verdad saliera antes de poder detenerla. Todo está hecho un desastre. Él se movió un poco en el sofá, acercándose, pero sin invadir demasiado mi espacio. Podemos solucionarlo, dijo en voz baja, juntos. Sus palabras fueron como un golpe. Quería creerle, quería pensar que de alguna manera podíamos arreglarlo, pero sabía que no era tan simple. Nada de esto era simple. Esto está mal, respondí, mi voz temblando. Sabes que lo está. No respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, rozando la mía suavemente. Ese toque envió un escalofrío por mi espalda, mi cuerpo reaccionando antes de que pudiera procesarlo. Debería haberme alejado, debería haberle dicho que se detuviera, pero no lo hice. Me quedé allí, dejando que sus dedos descansaran sobre los míos, sintiendo el calor de su piel. Quizá, dijo en un susurro, sus ojos fijos en los míos. Pero eso no cambia lo que sentimos. Abrí la boca para argumentar, para decirle que no podíamos seguir haciendo esto. Pero las palabras no salieron, mi corazón latía con fuerza, mi pulso resonaba en mis oídos, y todo lo que podía pensar era en cómo se sentía su mano sobre la mía, en cómo mi cuerpo parecía traicionarme cada vez que me tocaba. Nos dejamos llevar, terminamos en el sofá, nuestros cuerpos enredados en una mezcla de deseo y culpa. Antes de darme cuenta, habíamos cruzado la línea otra vez, de una manera que parecía imposible deshacer. Cuando todo terminó, nos quedamos allí sin aliento, el peso de lo que habíamos hecho presionando sobre mí,
como una tonelada de ladrillos. No podía moverme, no podía pensar, apenas podía respirar. Lo sentí a mi lado, su mano aún descansando en mi cintura, y supe que tenía que decir algo, tenía que detener esto, pero las palabras no salieron. Me senté lentamente apartándome de él, mi corazón todavía latiendo con fuerza. No puedo seguir haciendo esto, susurré, más para mí misma que para él. Él también se incorporó, sus ojos fijos en mí, pero no dijo nada. No intentó detenerme cuando me levanté, no trató de alcanzarme para hacerme volver. Por primera vez sentí que tal vez entendía, que tal vez sabía que esto no podía continuar. No miré atrás mientras subía las escaleras, dejando que mis pies me llevaran de vuelta a la seguridad de mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, dejando que el peso de todo lo que había pasado cayera sobre mí. Me senté al borde de la cama mirando la puerta, mi corazón todavía latiendo con fuerza. Me abracé las rodillas tratando de calmar la tormenta dentro de mí, pero no importaba cuánto me abrazara, no podía deshacerme de esa sensación que me carcomía. Esa oscura realización de que, a pesar de todo, esto no había terminado, porque en el fondo sabía que alejarme esta noche no significaba que hubiera escapado, esto estaba lejos de haber terminado.